Un abrazo fraternal a todos, a las personas que están conectadas y que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas. Doy en este momento una felicitación muy grande para todas las madres del mundo y en especial a mi esposa. Yo le mandé una nota diciéndole, ella ha sido la madre, la mejor madre que mis hijos hayan tenido. Ella ha sido una persona muy especial y bueno, en la iglesia también se le reconoce como una madre espiritual para muchos y muchas personas, así que felicidades. Y a todas las madrecitas, ¿verdad?, del mundo. Mi madre se le celebró el día de ayer y ella tiene 94 años, le estoy quitando uno. 94 años, así que también felicidades para ella. Y en este día vamos a juntos a seguir analizando este tema tan relevante como es la aceleración. Seguimos con la serie de la aceleración divina y dentro de esa temática vamos a también juntos a estudiar acerca de cómo ser un portador de su gloria o portadores de su gloria, cómo cargar la gloria de Dios y llevarla al mundo, cómo yo puedo ser un portador de la gloria de Dios. Esta es una revelación que había estado en oculto, pero Dios está revelando en este momento cómo nosotros podemos manifestar o reflejar la gloria de Jesús en este mundo. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26 al 27 dice así. Esto es poderoso. Esto cambió la vida de un evangelista que viajó a la India y por 10 años él regresó muy decepcionado porque no vio a ningún convertido en esa región tan sobrepoblada como es la India. Y él le preguntó a Dios: Señor, ¿qué pasa? Y el Señor le reveló esta verdad que cambió su vida radicalmente. Y cuando él regresó con esta revelación, porque ya no iba el evangelista, sino que él decía Cristo en mí. Vamos a leer este pasaje y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es decir, si tú crees en el Señor Jesús, tú eres un hombre apartado para Dios. Eso significa la palabra santo, que tú eres una persona que ha sido elegida, apartada, separada del mundo, para que Dios te revele este misterio que ha estado oculto por siglos y edades, pero que ahora Dios lo está manifestando, lo está dando a conocer. Y dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es decir, en este misterio está encerrado una riqueza muy grande. Y dice, la gloria de este misterio entre los gentiles, que somos tú y yo. Es decir, Dios no nos... Dios en ninguna manera nos marginó porque nosotros no éramos descendientes de los israelitas, los judíos. Siendo gentiles, siendo personas gentiles, Dios nos incluyó dentro de esta revelación y nos mostró las riquezas. ¿Y cuál es esa riqueza? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si tú lo crees eso, en esta hora vamos a seguir estudiando acerca de la gloria. Yo quiero que podamos hoy, todo nuestro esfuerzo lo vamos a concentrar en estudiar un poquito más, dilucidar esta verdad de lo que es la gloria. Porque en este tiempo Dios dice que como las aguas cubren el mar, dice que Dios llenará la tierra del conocimiento de su gloria. Dios está dando a conocer su gloria. Y el primer hombre que se atrevió a preguntarle a Dios
muéstrame tu gloria, revélame tu gloria, dame a conocer tu gloria, fue Moisés. Y la palabra de Dios dice que Dios no le negó ese deseo, ese anhelo que él tenía. En el libro de los Salmos dice que Dios a su pueblo le mostró sus obras. Es decir, hay personas que están interesadas en ver las obras, solamente los milagros, lo que Dios puede hacer por ti. Pero Moisés iba más allá. Él decía: Señor, muéstrame tu gloria. Así que en ese salmo dice: Dios mostró al pueblo de Israel sus obras, pero a Moisés le dio a conocer sus caminos. Le dio a conocer sus caminos. Los caminos se refiere al cómo Dios opera, cómo Dios, sus actividades, sus movimientos, cómo Dios lo hace, de qué forma lo hace, de qué manera. Entonces vamos a estudiar qué es la gloria en este día. Y como les prometí, vamos a continuar profundizándonos en el encuentro con la gloria de Dios, o la revelación de la gloria de Dios, que creo que es una de las más espectaculares que sin duda alguna encontramos en la Biblia. Y es cuando Dios introdujo o sumergió al profeta Ezequiel dentro de la nube de la gloria envolvente de Dios. Él se vio ahí inmerso dentro de la nube de la gloria de Dios. Ya Dios había descendido a la tierra. La gente veía solamente superficialmente, veía una nube que es la atmósfera del cielo. Es como un portal del cielo abierto, y la gloria de Dios descendiendo a la tierra. Dios está abriendo portales del cielo en este tiempo, y estamos a punto de ver la mayor manifestación de la gloria de Dios descendiendo a la tierra. Y esto va a traer un impacto poderoso, un movimiento, un impacto que va a sacudir al mundo entero. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hemos estado viendo nosotros en estos días? Hemos visto al hombre y sus actividades, al hombre operando en la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos visto a hombres que Dios los usa echando fuera demonios, sacando fuera enfermedades de los cuerpos. Hemos visto a hombres moviéndose, manifestando el poder de Dios, ¿verdad? A través de la fe y la unción del Espíritu Santo. Pero en la gloria es Dios mismo trayendo, ¿verdad?, toda su plenitud, porque la palabra gloria tiene una palabra hebrea que significa gloria, y es kabod. Y kabod significa el peso o lo más pesado de la gloria de Dios, y significa también la plenitud de Dios, es decir, toda su potencia, toda la plenitud de Dios. Si no la habíamos visto antes, hoy va a venir toda su plenitud, es decir, no solamente algo parcial, algo solamente algo, una parte de Dios, sino que toda la plenitud de Dios va a descender a la tierra. Y esto traerá realmente un gran impacto en la tierra. Yo estoy listo para eso, estoy esperando, y yo sé que estamos ansiando eso, la gloria de Dios. Pero antes tenemos nosotros que conocer la gloria de Dios, porque tú no puedes experimentar lo que no conoces, no puedes aspirar por algo que no has conocido, porque tienes que anhelarlo, tienes que decir: wow, yo quiero la gloria de Dios. En la gloria de Dios todos los demonios son ilegales, las enfermedades son ilegales. En otras palabras, si en la operación del hombre, en la unción, en la fe, hemos visto milagros, en la gloria todo se va a multiplicar. Es decir, en la gloria de Dios vamos a ver multitud de enfermos sanados, vamos a ver multitud de personas que van a ser transformadas, salvadas. Vamos a ver una cosa que se va a ir acelerando, porque ese es lo que estamos hablando hoy en este tiempo, una aceleración divina. Esto va a traer realmente
algo que va a catapultar la iglesia, la va a impulsar, la va a mover hacia algo a un tiempo récord, lograr lo que no ha logrado por años. Eso es lo que va a traer la gloria de Dios. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 1, y voy a leer en ese capítulo 1 varios versículos, porque no quiero leer todo, porque entonces nos va a llevar mucho tiempo. Versículo 1, capítulo 1 de Ezequiel, versículo 10, y dice así: y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Versículo 12: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones o encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 28: como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura y ahora vamos a introducirnos a sumergirnos también nosotros dentro de esa experiencia que Ezequiel tuvo dentro de la nube de la gloria de Dios. Él estaba ya dentro de la nube de la gloria de Dios y él estaba atónito viendo toda aquella visión de lo que era la gloria de Dios descendiendo en la tierra. Y lo que vio allí es a Dios sentado en su trono de gloria. Vio la expansión de los cielos, vio un arco iris que rodeaba el trono. Es algo sublime lo que vio Ezequiel. Pero hay algo que le captó mucho la atención, y es que había unos seres vivientes que tenían 4 caras y su aspecto era como de hombre, es decir, eran como, a esto se le llama antropomorfismo, que es como seres espirituales tomando como cuerpo o forma humana. ¿Qué es lo que le estaba Dios demostrando a Ezequiel? Y es algo extraño, muy interesante, curioso también ver que esos seres tenían 4 rostros, 4 caras, no 4 cabezas, sino 4 rostros que estaban viendo en diferentes direcciones. Pero lo que le llamó la atención también a Ezequiel, quiero que pongas atención bien en esto, porque cada una de estas cosas tiene un significado. Lo que vio, que estos seres se movían a una rapidez, a una velocidad extraordinaria. Cuando ellos se movían, iban hacia adelante a donde el Espíritu de Dios los movía, pero se movían con una rapidez extraordinaria. Y luego Ezequiel se dio cuenta que ellos no caminaban, sino que ellos estaban montados sobre unas gigantescas ruedas, que cuando Dios daba la orden que giraran, ellas giraban. Y entonces las ruedas tenían una energía, la Biblia dice que tenían vida. Y a Ezequiel le llamó la atención que dentro de esas gigantescas ruedas habían varias ruedas pequeñas dentro de ese, era como un engranaje que se ponía en movimiento. Entonces lo que Dios estaba mostrándole a Ezequiel son cómo la gloria de Dios trae un movimiento, cómo Dios cómo Dios trae un aceleramiento o trae un movimiento, o como cuando Dios, la gloria viene, es como que si le estás poniendo ruedas a algo. Todo esto es algo simbólico. Imagínate en el tiempo que Ezequiel escribió esto,
quizás recién se había inventado la rueda, y tú sabes que anteriormente el hombre no conocía la rueda. Entonces cuando inventa la rueda, que eso fue en Mesopotamia, allí es donde el hombre comienza a ver un aceleramiento en todo, en la economía, en las comunicaciones, el transporte, todo, la guerra también. Los carros de guerra eran muy temidos. Los carros de guerra realmente era el factor que determinaba la victoria en una conquista, en una guerra. Así que esto trajo un gran avance, un gran adelante al mundo entero, hasta el día de hoy. Entonces se inventó la rueda, gracias a Dios. Ahora, en este momento, cuando Dios le muestra esos círculos, esas ruedas gigantescas que tenían ojos, que tenían vida, y que esos seres se movían a una rapidez, a una velocidad increíble. Entonces estamos viendo en este momento lo que pasa cuando la gloria de Dios viene a un lugar. Y vamos a continuar adelante, pero antes yo quiero darte una reseña histórica acerca de del origen, dónde nació, cómo se originó el movimiento que le llamamos pentecostal o la iglesia pentecostal. En términos interdenominacionales, es decir, no estoy hablando de una iglesia, sino de todo el sinnúmero, el conglomerado de iglesias que existen a nivel del mundo. ¿Cómo nació este movimiento pentecostal? ¿Cómo nació este mover y cómo se multiplicó en el mundo, cómo avanzó, cómo creció? Entonces, he estado estudiando esto porque si tú no conoces de dónde vienes, obviamente vas a tener un problema de identidad. Y nosotros tenemos que saber de dónde venimos, dónde nació, dónde se originó lo que somos ahora como iglesia. Y en el 1906, ahí es donde se dio lugar a uno de los avivamientos o despertamientos espirituales que impactó, fue como una chispa que se encendió ahí. Y esto trajo un crecimiento, un avance a la iglesia en tiempo récord. Es algo fuera de serie, es algo inédito, algo que realmente a nosotros nos causa mucha admiración. Es algo, sí podríamos decir, fuera de lugar, porque este movimiento inició en Los Ángeles, en la calle Azusa, y era un lugar muy humilde, una bodega abandonada que se usó para iglesia. Dicen que el púlpito que ellos tenían eran varias cajas de madera que usan para colocar vegetales, y entonces las habían puesto, apilado ahí, y entonces era el púlpito donde el pastor ponía la Biblia. Era una iglesia irrelevante, pero desde ese día que descendió la gloria de Dios a ese lugar, esa iglesia impactó al mundo entero. Es decir, fue un movimiento global, y que lo que ahora nosotros conocemos como Asamblea de Dios, Iglesias de Dios, y la mayoría de iglesias que hoy vemos, estamos hablando de cientos y miles de iglesias, nació aquí en ese movimiento. Fue como algo que trajo como una chispa que puso en movimiento esa iglesia, que era una iglesia pequeña. El pastor era un pastor afroamericano, una persona muy de cuna muy humilde, que Dios lo usó para poder llevar a cabo este gran avivamiento a nivel mundial. Ahí es donde nacieron las misiones que hoy vemos en el mundo, las misiones que llegaron a Latinoamérica, hombres encendidos, apasionados, hombres de fuego que llevaron el evangelio al mundo. Es decir, esto causó una explosión, una revolución espiritual a nivel mundial. Entonces, lo que pasó allí, como dije, es algo
es algo inaudito, algo inédito, algo asombroso, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser que una iglesia irrelevante de repente comienza a ser visitada por millones de personas a nivel mundial? Comenzó a acaparar la atención de la prensa. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Qué pasó? Entonces a mí me ha llamado mucho la atención el conocer los movimientos de Dios, a conocer las operaciones, las dinámicas de Dios, cómo Él hace, por qué pasa todo eso que causa una conmoción en el mundo y un crecimiento notable. De repente de una iglesia irrelevante siento la presencia de Dios, porque dentro de mi corazón hay una certeza, una seguridad que Dios me dice que esto va a pasar aquí en Toronto, que eso va a venir acá a esta nación. Y yo le dije anoche al Señor: Señor, tómame en cuenta, yo quiero eso. Si tú quieres a alguien, aquí estoy yo, tómame en cuenta. No te olvides de mí y no te olvides de nosotros, porque nosotros anhelamos eso. Pero ¿por qué iban millones de personas a esa iglesia que se encontraba en la calle Azusa en Los Ángeles? Ellos no iban por ver al predicador. El nombre de este pastor era William Seymour, pero ellos no iban a escuchar a este predicador. Ellos no iban a ninguna conferencia que se había organizado. Ellos no iban porque esta iglesia tenía un poder mediático y se había dado a conocer. No, en ese tiempo no había internet, no habían muchos medios. Así que lo que estaba causando todo ese revuelo, esa revolución espiritual, es que la gloria de Dios, lo que te quiero decir es que el cielo mismo, Dios mismo había estacionado en ese lugar humilde, y toda la gente que llegaba era porque al entrar en esa atmósfera, en esa esfera, las personas eran sanadas de depresión, los hogares transformados, las vidas transformadas. Es como que entraras al cielo. ¿Por qué la gente dice: cuando yo me muera voy a ir al cielo? Porque en el cielo no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte. Por eso a una persona cuando muere dice: al fin descansará. Porque en la esfera del cielo, en el ámbito del cielo, lo que esperamos es que al entrar ahí todo es perfecto, todo es glorioso, todo es terminado. Ahí nadie va a llorar. Hace poco leí de alguien una persona famosa que había muerto, y dice: por fin nadie te va a herir, nadie te va a rechazar, porque en el cielo dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima. Entonces, en estos avivamientos es muy común que las personas que iban deprimidas, que iban con problemas emocionales, inmediatamente son sanados. Las personas que se sentían atadas son libres en el instante, sin que nadie ore por ellos. Entonces las personas entran a la gloria, es decir, a esa espesa nube, esa nube pesada de la gloria de Dios, y allí los demonios son ilegales, no entran. La enfermedad no entra, el dolor, la depresión no entra, porque estamos dentro de la gloria, como el cielo acá en la tierra. Entonces lo que te estoy hablando es algo maravilloso, que por eso lo que está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses es que esto era un misterio que por años, por edades, por siglos estaba en oculto, pero que ahora Dios lo ha manifestado. Que Dios dio a conocer las riquezas de su gloria. Pero ¿dónde están escondidas las riquezas de su gloria? Dice que está en Cristo, y que si Cristo está en nosotros, es la esperanza de gloria. Es decir, lo que el mundo está esperando, la esperanza para este mundo que se está hundiendo en una crisis, es la esperanza de gloria, es la visitación de la gloria de Dios. Es Cristo en nosotros. Y hasta que nosotros podamos entender qué es la gloria de Dios en nosotros y cómo manifestarla a un mundo perdido, a un mundo que se está agonizando, que está colapsando, hogares que se están destruyendo, vidas que se están suicidando, en este mundo de dolor, de sufrimiento, de desesperación, nosotros tenemos que llevar la esperanza de gloria, y es Cristo en nosotros. Entonces la gloria es lo que Dios quiere que nosotros llevemos al mundo. Bien, entonces estamos hablando que esas ruedas
¿verdad?, que giran a una velocidad vertiginosa y se mueven como relámpagos, y dice la Biblia que estos personajes que aparecen ahí en esa visión que tuvo Ezequiel, su apariencia o su aspecto es como carbones encendidos y son como llamas de fuego, y dice allí de que están encendidos. Entonces ahí lo que el Señor me está diciendo es que lo que trae la gloria de Dios es una pasión. ¿Sabías tú que la Biblia dice que Dios habita entre querubines y serafines? ¿Sabes que los querubines son los que están siempre mirando hacia el trono de Dios? Están adorándolo en contemplación y con sus alas lo adoran. Esos personajes están siempre allí. A Dios, en ese ámbito es que Dios habita. Y ahí están los serafines, que significa, bueno, la palabra querubín significa guardianes del trono. Ellos están allí siempre en la presencia de la gloria de Dios, en el kabod, en la chequina de Jehová. Están allí siempre mirando el panim, la presencia, su rostro. Y ahí están también los serafines. Que los serafines, la palabra serafín significa seres ardientes, son apasionados. Y cuando viene eso, lo que pasa en un avivamiento, cuando viene la gloria de Dios, es que la gente se apasiona. Los que eran fríos comienzan a encenderse, se enciende la pasión por las almas. Los misioneros, la gente comienza a buscar a Dios, a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es lo que produce todo eso. Y esta es la marca de aquellos que están caminando en la gloria o entran en la gloria. No es solamente decir yo sí me encanta cantar sobre la gloria, en la gloria de Dios, no, sino que conozcamos qué es la gloria de Dios. Y aquí vemos, el Señor me habló, entre varias cosas que el Señor me habló, no sé si hacerlo ahorita o al final, pero yo le preguntaba, Señor, ¿por qué en los avivamientos, Señor, todo se acelera, se multiplica y se convierte en un movimiento mundial que impacta de forma relevante, gloriosa en el mundo? Y esto no es una obra de hombre, sino es tuya. Es por eso a la iglesia de la calle Azusa se le llamó el movimiento del Espíritu Santo. Es decir, no era el movimiento del pastor William Seymour, era el movimiento del Espíritu Santo que atraía a la gente. La gente ya no quiere seguir hombres. La gente está hambrienta por la gloria, la presencia tangible de Dios. Y vamos a continuar con esto, pero el Señor lo primero que me dijo es, cuando yo le dije, Señor, ¿qué pasa? Que todo se enciende, se apasiona, todo cambia. Porque los pastores nos preocupa mucho es ver la indiferencia, la frialdad, esa apatía espiritual, ver las personas que desertan, le dan la espalda a Dios, las personas que abandonan las cosas de Dios. Pero Señor, ¿qué puede traer nuevamente ese fuego que nos apasione, nos cautive, que nos seduzca, nos fascine nuevamente? Entonces el Señor me dijo, primero es que lo primero que me habló el Señor es que, ¿por qué esto, Señor, tú lo haces así tan rápido? Que todo lo que quizás nosotros no podemos hacer o hemos esforzado, hemos gastado tanto años de sudor, de lágrimas y tanto esfuerzo que hemos puesto y no vemos caminar la obra de Dios. ¿Y cómo es que tú le pones esas ruedas que tienen energía, que tienen fuerza y las impulsas? Esas ruedas que mueven hacia adelante y que se mueven a una rapidez. ¿Cómo es que haces eso? Entonces el Señor me dijo, en el cielo hay un sentido de urgencia. ¿Por qué Dios lo hace así tan rápido? Es que el Señor me dijo, el tiempo es corto, hay que acortar los tiempos. El Señor me habló de que Dios lo quiere hacer así en tiempo récord, porque ya no hay tiempo, no habrá tiempo, hijo. Y quizás nosotros los cristianos, desde los líderes, quizás estamos como
contenidos, estamos como pasando el tiempo, pero en el cielo hay un sentido de urgencia, que a Dios le urge. ¿Cuántos sabían que el diablo también sabe que le queda poco tiempo en la tierra y por eso el diablo está activo? Porque él sí sabe que se le acaba el tiempo y sé que Jesús viene, el tiempo de obrar se acabará, pero lo que el Señor quiere es traer en este último tiempo. Quizá ya no queda tiempo porque Jesús viene pronto, pero Él quiere en este momento hacer lo que nosotros quizás no hemos podido hacer durante años: traer la gloria, traer un avivamiento. Sabes que en los avivamientos no somos nosotros casi los que vamos a traer las almas a la iglesia. La iglesia se llena de almas hambrientas, de almas desesperadas por Dios, y comienzan a aglomerarse como en el tiempo de Jesús. Jesús no decía síganme, no, la gente se aglomeraba, se amontonaba alrededor de él, que no le daban ni tiempo de descansar, porque ese es un avivamiento, cuando la gente tiene hambre. A veces no tenían para comer y no les importaba la comida, querían estar con él escuchando las palabras de vida que salían de su boca, querían estar ahí porque en él estaba ese poder sanador, ese poder de palabras de consuelo, de sanidad, y por eso querían estar ahí con él. A los apóstoles también, la gente se reunía, traía a los enfermos. Ellos no tenían que publicitar una campaña, sino que la gente estaba hambrienta y ansiosa. ¿Por qué? Porque ellos caminaban llevando la gloria de Dios. Bien, vamos a continuar. Entonces el Señor me dijo, hay un sentido de urgencia en el cielo, y por eso el Señor me dijo, cuando yo desciendo con mi gloria, los avivamientos son catalizadores. Eso, un catalizador es, ¿verdad? En términos de ciencia, pues es una sustancia que en pequeña cantidad incrementa o acelera la velocidad de una reacción química. Es algo, o una persona puede ser un catalizador que aviva y da fuerza y da empuje a algo. Pero en este caso es Dios mismo trayendo, como siendo un catalizador para poder darle un impulso a la iglesia del Señor en estos tiempos que necesitamos tanto, ¿verdad? Traer un breakthrough, un rompimiento, atravesar esa barrera que nos está impidiendo avanzar, y que la iglesia comience a moverse sobre esas ruedas y que todo comience a ser bendecido. Así que la gloria de Dios trae todo: multiplicación en las finanzas, en salud, en los matrimonios, transformación, es decir, todo. Pero esas son las palabras que el Señor me dijo. Y luego el Señor me dijo, yo traigo en estos avivamientos una preparación intensiva, una inmersión en mi gloria, que es una capacitación intensiva y es un aprendizaje acelerado. Algo que noté yo, que en los avivamientos la gente no necesita muchos años para prepararse para servir al Señor, sino que como el apóstol Pablo, que él solo tuvo un encuentro con la gloria del Señor Jesús, y al momento dice que la gente se confundía porque enseguida él ya estaba predicando a Cristo, y la gente decía, bueno, pero si este era perseguidor de la iglesia, ¿cómo es que este hombre ya está capacitado y preparado? Porque en la gloria Dios nos mete a las personas en una preparación intensiva, en un discipulado, una enseñanza en la escuela del Espíritu, y allí en poco tiempo las personas crecen. Algo que te vas a dar cuenta en esos últimos tiempos es que cuando tú vienes a un movimiento donde se está hablando de la gloria de Dios, tú estás creciendo espiritualmente, y tú dices, wow, estuve 20 años en una iglesia y creo que yo no crecí nada, me quedé como un enano espiritual, pero aquí siento que en poco tiempo yo estoy creciendo, yo estoy conociendo más a Dios, estoy amando más a Dios, me estoy entregando más a Dios, estoy creciendo, madurando en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estás entrando en la inmersión de la escuela del Espíritu, y allí hay un aprendizaje acelerado, ¿sí? Una formación acelerada. Y eso es lo que va a pasar en nuestra iglesia también, que aquí no vamos a necesitar años como a muchos cristianos que tienen 10 años y todavía uno les dice, hermanos, ¿quieres servirle al Señor? No, hermano, no estoy definido, no estoy seguro.
porque en este tiempo ya no, Dios está en un sentido de urgencia, que las cosas no son para mañana, son para ahora. El tiempo es corto, hay que redimir el tiempo, ya no resta tiempo, así que hay que hacerlo ahora. Y yo, para ir ya como finalizando, quiero entrar a la parte más importante, y son esta visión que vio el profeta Ezequiel, y es acerca de estos personajes que tienen 4 caras, 4 rostros. Y aquí es donde yo quiero impartir esto, porque quizás tú digas, pastor, ¿cómo es que vamos a manifestar nosotros la gloria de Dios? ¿O cómo somos portadores de la gloria de Dios? Primeramente, el hombre fue creado para reflejar la gloria de Jesús, la gloria de Dios en la tierra, en todas sus actividades. Los 4 rostros de los seres vivientes revelan las 4 dimensiones del carácter de Cristo que debemos manifestar. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros estamos dentro de esa gloria, esto afecta, hay efectos, hay cosas que pasan, que las personas se vuelven maduras, diferentes, como que hay un crecimiento acelerado, y también hay una formación algo cambia en el carácter. De repente, como cuando Pedro, que era un hombre temeroso, de repente, cuando vino el Espíritu Santo, ese hombre se transformó en un hombre osado, valiente, y luego está al frente predicando a las multitudes, y de repente en un primer mensaje se convierten 3,000 personas de una vez. ¿Qué es lo que pasó en él? ¿Qué es lo que cambió su carácter? ¿Qué es lo que lo promovió? ¿Qué es lo que lo empoderó? Y eso es la gloria de Dios. Entonces veamos aquí. Primero vamos a ver la revelación que tuvo Ezequiel, lo que significa estos seres vivientes que tienen 4 rostros, que son las 4 dimensiones del carácter de Cristo. Hay gente que pregunta por qué existen 4 evangelios. ¿Por qué no solamente se reunieron los Juan, Marcos, Mateo y Lucas y se pusieron de acuerdo en hacer un solo evangelio? Porque ellos tenían que contar diferentes versiones, porque ellos tenían que hacer 4 evangelios, que se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué tenían que hacer eso? Pareciera una repetición, pero no es así. Lo que pasa es que Dios a cada evangelista le estaba revelando una dimensión del carácter de Cristo. Por ejemplo, a Lucas le mostró que Jesús como el Hijo del Hombre. En el caso de Mateo, Dios le reveló a Jesús como rey. Él lo presenta como rey a Jesús, en la revelación como rey. Sin embargo, Marcos lo da a revelar el Señor como el siervo obediente. En el caso de Juan, a él no. Dios le mostró a Jesús como Dios. Entonces era algo que estaba complementando siento la presencia de Dios acá. Entonces, vamos a ver primero la cara de hombre. Eso es la humanidad de Cristo. El hombre perfecto, perfeccionado. El hombre restaurado. El Adán, el postrer Adán, restaurado, justificado, perfeccionado. La cara de león, siempre cuando veas un león, es el símbolo de un rey, del reinado. Cuando veas la cara de buey, siempre el buey representa, ¿verdad? Servicio y obediencia. Sumisión, ¿verdad? Porque al buey se le pone eso, ¿cómo se llama? El yugo, esa madera, y él se somete. Y aunque un buey tiene fuerza, él podría cornear a su dueño, podría darle vuelta, volcar un carro incluso. Sin embargo, esa fuerza que él tiene la somete a alguien en obediencia. Entonces ese es el siervo y representa a Jesús. Bueno, y luego la cara de águila. Siempre que tú veas un águila, aún en
podríamos decir en la historia griega, siempre el águila representa a los dioses. Tú sabes que el águila siempre está en las alturas. Las águilas son los reyes de la altura, y a Dios se le llama al Dios altísimo, que está en los cielos. Siempre Dios está más alto que tú. Los pensamientos de Dios son más altos que nosotros. Nosotros estamos en la tierra, pero Padre que estás en los cielos, dijo Jesús cuando oremos, ¿no? Que lo reconozcamos, que Él está en un lugar de altura, de poder, de dominio. Entonces siempre estamos viendo aquí a Jesús, o sea, el carácter de Jesús. Pero en los avivamientos, cuando la gloria de Dios viene, lo que veo yo que estas 4 manifestaciones o dimensiones que vamos a reflejar como portadores de la gloria de Dios, se comienzan a manifestar en ese crecimiento, en esa madurez. O sea, vamos a ver, por ejemplo, cara de hombre. ¿Por qué se representa la humanidad de Cristo? Porque Jesús, el postrer Adán, Él representa, primero nosotros representamos al Adán, ¿verdad? Caído, que desobedeció. Nosotros representamos a ese Adán, ¿verdad? Que está corrompido, en pecado, pero Jesús viene a redimirnos, viene en sustitución, ¿verdad? Como hombre, porque hay muchas personas que piensan, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios, bueno, Él podía vencer, tenía poder. No, lo que la Biblia nos refleja es que Jesús tenía pasiones, Él experimentó pasiones, tentaciones como las de nosotros, pero que fue sin pecado. Él no pecó. Es decir, Él quería como decirle al diablo en la cara, ¿verdad? Si el primer hombre falló, yo vengo en este momento a restaurar la autoridad legal que el ser humano en el principio tuvo. Entonces, primeramente, como hombre, nosotros tenemos que entender que Jesús pudo triunfar sobre el pecado, pudo también vivir una vida de santidad. Y si Él venció, nosotros podemos vencer también. Él nos dio la victoria en la cruz. Y también lo que refleja ahí es tu identidad, ¿verdad? Como hombre, porque la Biblia dice que Dios le dio al hombre gloria también, lo exaltó al hombre, lo puso como corona de la creación. Y cuando el hombre pecó y desobedeció, el hombre perdió esa autoridad que antes tenía. Entonces ahora vamos a ver a hombres maduros. Cuando hablo de hombres, hablo en términos genéricos, es decir, a mujeres y a hombres en su posición exaltada, justificada, hombres maduros, hombres que han sido restaurados y que reflejan la imagen de Jesús. Entonces Jesús es el hombre perfeccionado, ¿verdad? Si queremos ver al hombre caído, tenemos que ver a Adán, al hombre que falló, que el diablo lo engañó y cayó en pecado, y fue una caída catastrófica, ¿no? Que trajo consecuencias negativas para el hombre. Pero en Jesús vemos al hombre restaurado. Entonces Jesús dice, imítenme a mí, sean como yo. Entonces en estos momentos de la gloria, muchos hombres y mujeres son transformados a la imagen de Cristo. Y yo escuché a hombres que han vivido avivamientos, y dice que la mayoría de personas que han estado en un avivamiento, que han estado en contacto con la gloria de Dios, nunca se apartan de los caminos del Señor. Yo he visto a cristianos caer y apartarse de los caminos del Señor. Yo he visto a hombres volver al pecado, pero alguien que ha entrado en la gloria de Dios nunca se aparta de los caminos del Señor. Otra es que un cristiano que ha estado en un avivamiento y ha tenido encuentros con la gloria de Dios es un cristiano maduro, es un cristiano que es siempre entregado, leal a Dios, siempre es una persona diferente a otros, porque somos marcados cuando hemos tenido un encuentro en la gloria de Dios. No es cualquier cosa. Así que yo creo de que todos necesitamos, ¿verdad?, encuentros con la gloria divina. La cara de león. Entonces la mentalidad también que viene sobre personas que han tenido encuentros con la gloria de Dios
es que manifiestan esa mentalidad de reino, ¿verdad? Es que reconocen la autoridad, la posición que Dios les ha dado, ¿verdad? Cristo es rey y Él también vino a establecer un reino. Él vino a establecer un reino. Y entonces una persona con esa mentalidad de reino es una persona con mentalidad de conquista, de lucha, ¿verdad? Porque un reino no se establece si primero no desplazamos al enemigo. Entonces, llevar el reino de Dios es ir a desplazar a los demonios, ir a desplazar todo mal, toda obra del diablo y destruirla, echar fuera de la casa el pecado y llevar el reino de Dios. Y cada día vamos como alcanzando más influencia, un radio de influencia mayor, como mayor territorio, porque vamos conquistando, porque somos hijos de un gran rey. Vamos en una conquista, vamos adelante. La Biblia dice que al reino de los cielos se le hace violencia y son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces estamos en un conflicto entre dos poderes, el poder del reino de Satanás y el poder de Dios. Pero cuando Dios te marca con su gloria, tú comienzas a reflejar también, a moverte como Jesús, ¿verdad? En una autoridad, ¿verdad? Porque Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando a Jesús Pilato le preguntó: así que tú eres rey, y él dijo: sí, para esto he venido y he nacido. Él sabía quién era, que él venía y nosotros sabemos, tenemos que saber que también nosotros somos hijos de un gran rey, ¿verdad? Que el diablo no nos agarre de juguetes o de víctimas, sino que somos hijos de un gran rey. Y eso es lo que pasa, que las personas que se mueven en esto comienzan a expandir el reino de Dios, comienzan a expandir el evangelio, comienzan a expandir la iglesia, a mover, a tomar territorio para la gloria de Dios. Cara de buey, también, ¿verdad? Las personas se vuelven con una mentalidad de siervo. El siervo, a Jesús se le llama el siervo obediente del Señor, el siervo sumiso. Entonces siempre Jesús dice, siempre cuando Él vino le dio esta enseñanza a los discípulos. Él siempre les decía, ¿verdad? Que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y que es mayor el que, ¿verdad? El que sirve a la mesa que el que está sentado en la mesa. Siempre Él habló de la grandeza del servicio. Él hablaba de ser siempre humilde, pensar no en nosotros, sino en servir a los demás. Y eso impacta al mundo. Cuando nosotros servimos a Dios es cuando comenzamos a impactar. Nuestra vida tiene propósito, tiene sentido, cuando empezamos a servir a los demás. Entonces, esto es lo que cambia. Personas que no quieren servir, que no tienen impacto, no tocan la vida de nadie porque no hacen nada para Dios. Pero cuando viene ese carácter de Jesucristo, que es la cara de buey, ¿no? Es un siervo que se somete y le sirve a Dios. Entonces esas cosas son las que vamos a ver marcas en las personas que están caminando y manifestando, reflejando la gloria de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La gente cuando nos vea no va a ver a nuestra humanidad, sino que va a ver a Jesús en nosotros. En el caso de la cara de águila, lo que estamos hablando ahí es que es Jesús como Dios. Esa parte es una parte que también necesitamos nosotros trabajar mucho los cristianos, porque a nosotros nos cuesta entender que Dios es nuestro creador, que nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, el ADN de Dios está en nosotros. Y que Él es nuestro Padre. Entonces yo soy hijo legítimo de Dios, Él es mi Padre. Entonces si yo soy hijo de un Padre que es un Padre poderoso, un Padre glorioso, y Él es sobrenatural, es poderoso, entonces ¿por qué yo tengo que ser menos? ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo que moverme en niveles por debajo de lo que yo soy, de mi posición, de mi llamado, como Dios quiere que yo me mueva en la tierra? Entonces una de las cosas es que cuando nosotros entendemos que fuimos engendrados no por voluntad de hombre, sino que tenemos en nosotros la simiente de Dios, en nosotros, en nuestra naturaleza. Somos hombres, yo soy de carne y hueso, pero no podemos negar que yo no vine de un mono,
Yo no vine de accidente, yo no vine de la evolución. Mi ADN, todo viene de un Dios grande y poderoso. Entonces yo tengo que entender que sí estoy en la tierra, pero Jesús dijo: si ustedes creen en mí, mayores obras harán las que yo hice, porque ustedes son mis hijos, ustedes son hijos de Dios, tienen que moverse en las mismas obras. Y cuando los vemos a los hombres creer eso, comienzan a moverse en ese poder. Ya casi voy terminando. Me llamó mucha la atención porque cuando estamos hablando de esto, del crecimiento acelerado, todos los que son expertos en liderazgo y que enseñan sobre liderazgo dicen que Jesús es el más grande referente de lo que, o sea, el mentor más exitoso que existe, ¿no? Porque en 3 años Él formó a hombres que le dieron vueltas, patas arriba al mundo, cambiaron el mundo, cambiaron la historia, transformaron. ¿A dónde está eso, pastor? Voy a leer Hechos 17:6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. En otra traducción dice: estos que revolucionan al mundo entero también han venido acá. Entonces estos hombres no se habían dado cuenta que se estaban moviendo en un nivel de gloria, que donde ellos iban transformaban al mundo, es decir, impactaban en todos los estratos sociales, todas las esferas de la sociedad, de tal manera que la gente, cuando los veía llegar a una ciudad, decían: ahí vienen los que revolucionan al mundo entero, trastornan el mundo entero. Ellos no sabían realmente el alcance del impacto que ellos tenían en ese liderazgo que Dios les había dado, llevando como portadores de la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver otro pasaje donde los discípulos o seguidores de Jesús los confunden con dioses. Mira, en Hechos 14 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el paralítico saltó y anduvo. Entonces la gente, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y los confundieron. Dice que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, o sea, a los dioses mitológicos, ¿no? Porque este era el que llevaba la palabra. En otras palabras, cuando vieron a ellos que hacían milagros extraordinarios, levantando un paralítico ahí, la gente dice que ellos apenas pudieron impedir que le llevaran sacrificios de animales y le sacrificaran y le dieran ofrenda. Pero ellos decían: no, nosotros somos hombres, den gloria a Dios. Pero lo que te digo yo es que cuando una persona comienza a moverse en la gloria, la gente dirá: wow, esta persona es fuera de serie, es fuera de serie. Porque comenzás a ver que nos estamos moviendo en un nivel de lo sobrenatural, en lo extraordinario, en lo que realmente no vemos comúnmente. Estamos hablando de moverse en cosas que no son ordinarias, sino extraordinarias, cosas sobrenaturales. Entonces ellos habían entendido que en sí eran hombres de carne y hueso, pero que tenían el ADN de Dios en ellos. Y por eso ellos empezaron a creer eso y se movieron en ese nivel. Entonces, yo creo que de verdad nosotros no somos dioses, pero tenemos divinidad en nosotros, porque Él, cuando nos creó, sopló su espíritu en nosotros. Entonces, todo depende hasta donde tú lo creas, pero la verdad es que en la gloria
vamos a tener una revelación muy grande y nos vamos a mover en estos tres caracteres: cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila, manifestando esos tres atributos, ¿verdad? Cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Wow. Moviéndose en autoridad como reino. Que el diablo no te vea: oh, demonio. ¿Sabes que un rey nunca dice ni gracias? Un rey no pide por favor, él da órdenes, tiene autoridad. Él da un decreto y le ordena al diablo que salga afuera. Ese es un rey. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad, te das cuenta que te estás moviendo como Jesús en la tierra. La gente, cuando veía a Jesús mandando a los vientos y reprendiéndolos y ordenando que se callara la tormenta, ¿cuántas tormentas hay dentro de nosotros o tormentas alrededor? Y tú dices: ¿y por qué Dios no quita este problema? No, Él te está diciendo: toma tu autoridad. La Biblia dice que Jesús, eso está en Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, si yo no tomo mi posición como rey, yo voy a ser víctima siempre, ¿verdad? De todo lo que está pasando alrededor. Pero el Señor dice: toma autoridad y dominio que yo te he dado, y comienza a ordenar, a decretar que salga fuera eso, en el nombre de Jesús. Que salga esa enfermedad, que salga ese demonio que está estorbando tu familia, que salga ese espíritu, esa atmósfera. Vas a echarla fuera y vas a traer el reino de Dios. Entonces eso es moverse. Y luego, como siervo obediente, ahí está el equilibrio, ¿no? Que tú tienes fuerza, tú tienes voluntad para rebelarte, para decir: no, yo no me someto a nadie, pero humildemente te sometes primero a Dios. La Biblia dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, primero someternos a Dios y luego movernos como el hombre, sabiendo que nosotros no somos ya la cabeza de nosotros ya no es Adán, es Jesucristo. Adán falló, pero Jesús triunfó en la cruz sobre el pecado, la muerte, la enfermedad. Entonces yo me voy a mover como el hombre restaurado y yo voy a mostrar al mundo esa madurez, misericordioso, perdonador, como Jesús era. Voy a mostrar esa humanidad. A Jesús se le llama el Hijo del Hombre, porque siendo Dios se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, y se hizo siervo y fue obediente hasta la cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mire qué gran ejemplo. ¿Por qué no podemos nosotros someternos a una iglesia? ¿Por qué somos tan orgullosos de decir: no, yo no voy a ir a una iglesia que me manden? Seamos humildes. Si Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló tomó forma de siervo, ¿por qué no podemos ser como ese buey que tiene fuerzas, tiene cuernos para defenderse, pero él se deja poner el yugo y es obediente, esforzado, trabaja el buey, es incansable? Todas esas cosas pasarán de personas que han estado en la gloria de Dios. Dios les bendiga a todos.